La revolución industrial fue un proceso que cambió la forma en que las sociedades humanas producían lo que necesitaban para sobrevivir. Se inició con la utilización de las primeras máquinas en la fabricación de productos. Este cambio hizo que se transformaran también las relaciones entre las personas y la forma de vida en general. Comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII y luego se extendió a otras regiones de Europa y del mundo. Antecedentes de la revolución industrial. En esta época hubieron bastantes cambios demográficos y agrícolas, aumentó la natalidad y disminuyó la mortalidad. Gracias a estos factores se crearon nuevos avances en la medicina como la vacuna. Las innovaciones agrícolas permitieron que más personas tuvieran oportunidad para consumir más alimentos. Mejoras agrícolas. Se sustituyó el barbecho, dejar descansar la tierra por un tiempo para recuperar nutrientes. Se introdujo el arado de hierro y se perfeccionaron los sistemas de riego. En el siglo XIX se inventaron abonos químicos. Cambios en la ganadería. Se destinaron tierras a la producción de forraje para alimentar a los animales, lo que aumentó el ganado y la carne dejó de ser un alimento de ricos. Cambios en las estructuras agrarias. La tierra se convirtió en propiedad privada y los burgueses compraron parcelas. Inglaterra, cuna de este periodo. En Inglaterra hubieron transformaciones profundas en la producción y la tecnología, asegurando su hegemonía económica hasta comienzos del siglo XX. Revolución agrícola profunda. Presentaba una agricultura distinta a la de Europa gracias a unos cercados de tierra llamados enclosures para que su usuario explotara la tierra según su criterio. Se mejoraron los sistemas de cultivo, como el sistema Norfolk, mejoras en las herramientas de cultivo. Capacidad de innovación técnica. En Inglaterra se descubrieron nuevas fuentes de energía, metalurgia y confección de bienes. La máquina de hilar transformó la textil y la máquina a vapor revolucionó el sistema de obtención de energía. La máquina a vapor. Eso podía hacer mover una rueda a un ritmo constante. Primero se aplicó a la minería y después a la industria textil y al transporte. Causas de la revolución industrial. A. La acumulación de grandes sumas de dinero en manos de los colonizadores como consecuencia del despojo de las colonias y de las ventajas del comercio con los países de ultramar. B. La revolución agraria, que convirtió las tierras de cultivo en pastizales para alimentar a las ovejas, debido a la demanda de producción textil inglesa en el mundo. El desarrollo de la actividad ganadera privó de tierras a los campesinos, lo que originó la formación de un ejército numeroso de personas carentes de toda propiedad y, por lo tanto, obligados a vender su fuerza de trabajo en calidad de peones y obreros. Lo mismo ocurrió con los artesanos, arruinados por la aparición de la máquina que los sustituyó al trabajo manual. C. La revolución burguesa en unos países y las reformas burguesas en otros contribuyeron a la dación de leyes políticas y económicas que impulsaron el desarrollo de la gran producción. D. La ruina de los campesinos creó un vasto mercado interior para la venta de mercaderías que producían los grandes centros manufactureros. Privados de los medios de producción y teniendo que vivir de la venta de su fuerza de trabajo, los ex campesinos tenían que adquirir sus alimentos, vestidos, etc. en el mercado. Esta demanda no se podía satisfacer con el trabajo manual. La creación de las máquinas suplió enormemente esta necesidad. Máquinas e industrias. Cuando se inventaron las primeras máquinas y se instalaron las primeras fábricas, nadie sabía todavía que eso iba a cambiar la historia de la humanidad. Desde ese momento y hasta ahora, la mayoría de las cosas que usamos cada día se producen en una fábrica. El paisaje de nuestro mundo cambió definitivamente con la silueta de las fábricas. Una fábrica era, y sigue siendo, un espacio grande y techado donde se instalaban todas las máquinas, herramientas y materias primas necesarias para hacer un producto. Era el lugar donde los obreros y los patrones se relacionaban. Los obreros dedicaban las horas de trabajo a cambio de su sueldo. Los dueños de la fábrica les exigían a los obreros que trabajaran todos los días muchas horas para hacer muchos productos. Las primeras fábricas eran pequeñas, pero a medida que se vendían productos se fueron agrandando. Se instalaron en los pueblos y ciudades, y como usaban máquinas a vapor, fueron cambiando las características de las ciudades. Ocupaban grandes espacios y el uso del carbón hacía que las chimeneas expulsaran un espeso humo negro. Las ciudades que tenían fábricas cada vez alojaban más habitantes, porque venían personas de otras ciudades y del campo a trabajar en ellos. Se formaron así los primeros barrios obreros. Al principio, las fábricas eran edificios muy inseguros, oscuros, con poca luz, muy incómodos y sucios para los trabajadores. Pero a poco, y gracias a los reclamos y protestas de los obreros, las condiciones fueron mejorando. Las máquinas son muy importantes en una fábrica. Son los aparatos que sustituyen el trabajo artesanal. Para funcionar, necesitan una energía que las mueva. Las primeras eran hechas de hierro o madera y eran movidas por la fuerza del agua o del vapor. En comparación con un taller artesanal, la fábrica podría producir muchas cosas en menos tiempo. Y por eso se empezó a usar más la producción industrial que la artesanal. Las fábricas y las máquinas se inventaron por la necesidad de producir cada vez más cosas,
debido al aumento constante de la población, que necesitaban más alimentos, más ropa, zapatos, muebles, etc. Los obreros. Los trabajadores de las fábricas hacían un producto con la ayuda de una máquina y esto era un trabajo nuevo y diferente. Por esa razón, a estos trabajadores con características distintas a los artesanos, campesinos o comerciantes se los llamó obreros o proletarios. Los obreros eran aquellos que trabajaban en la fábrica y a cambio se les pagaba un salario o sueldo. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los artesanos, los obreros no vendían un producto, sino que vendían su propia fuerza de trabajo. No eran dueños de los instrumentos, máquinas, herramientas y materiales que usaban para la fabricación de productos. Todo eso era propiedad del patrón. Como se necesitaban muchos obreros, aquellas personas no tenían un trabajo e iban a buscarlo a las fábricas. Y como éstas estaban cerca de ciudades o pueblos, estos lugares fueron poblándose cada vez más con las personas que venían a trabajar como obreros. Durante muchos años no existieron leyes o reglamentos que regularan los derechos y obligaciones de los obreros. Por eso, era muy común que trabajaran 16 o 20 horas al día, que no tuvieran ningún día de descanso, que cobraran sueldos muy bajos, que trabajaran en malas condiciones, que no tuvieran vacaciones pagas y que fueran despedidos si se enfermaban. Incluso, era muy común encontrar hasta niños de 9 o 10 años trabajando en las fábricas. Los obreros comenzaron a protestar por sus condiciones de trabajo. Los primeros obreros organizados fueron los luditas, que se llamaban así en honor a Ned Ludd. Estos obreros protestaban rompiendo las máquinas con las que trabajaban en las fábricas. Con el tiempo, las organizaciones obreras, con la acción organizada y colectiva, protestas y movilizaciones, fueron conquistando muchos de los derechos laborales que hoy todos tenemos.